tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a una agenda económica PM de martes que muestra una enorme volatilidad en los mercados mundiales. Si el lunes las bolsas generales cayeron, el petróleo subió a casi $100 y el dólar en Chile también se elevó, todo lo contrario ocurrió este martes. Las bolsas subieron, el petróleo bajó y también el dólar tuvo una importante caída. ¿Por qué? Eventualmente estarían cediendo las presiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, como esto es un conflicto que tiene a veces días positivos como este, pero a veces también jornadas en que las tensiones son más fuertes, uno no puede decir que esto se vaya a mantener. Por eso decimos que la volatilidad es lo que está mandando en estos días en las finanzas mundiales. El mundo se mantiene en vilo esperando la decisión de Vladimir Putin y una eventual invasión a Ucrania. Movimientos contradictorios del líder ruso que no logran relajar las tensiones con Occidente y cuyas repercusiones más inmediatas las reciben los mercados. Uno ve la sensibilidad, está a flor de piel en la mente del inversionista, pero la incertidumbre sigue, porque uno no sabe si esto puede ser algo puntual o va a ser algo permanente. El lunes, luego de que Rusia desplegara sus tropas en la frontera con Ucrania, las bolsas se desplomaron y el petróleo llegó a máximos que no se veían desde 2014, bordeando los $100 el barril. Este es un puzzle que cuesta bastante entenderlo y que para América Latina significa que si hay conflicto, todo nuestro costo de vida aumenta en forma directa por el tema energético. Este martes el Kremlin decidió retirar parte de los 130.000 efectivos desde el límite con Ucrania, lo que ha dado algo de calma a los mercados. El Eurostock subió 1,95%, mientras que el Dow Jones lo hizo en 1,21%. En contraste, el petróleo WTI, que sirve como referencia para Chile y que el lunes también vio alzas inéditas desde hace 7 años, cayó 3,87%, cotizándose en $91,77 el barril. Mientras que el Brent registró el mayor descenso desde diciembre de 2021 con 3,54% y transándose a $93,6 el barril. Es distinto estar preparado para un gasto y para un desabastecimiento como para un conflicto bélico. Si bien hay amenazas de sanciones para lo que es Rusia, todavía no hay nada concreto. Por eso es que una vez que una noticia positiva empieza a aliviar el mercado, ya que no se ha roto ese desbalance. A pesar del retiro de las tropas, algunos simulacros rusos en la frontera continúan. Sin embargo, el desfile de mandatarios de distintos países tratando de frenar el conflicto con diplomacia ha surtido algunos efectos. Vladimir Putin dijo no querer una guerra entre su país y Ucrania, al mismo tiempo que el canciller alemán Olaf Scholz dejó en manos de sus pares europeos la responsabilidad por la paz. Para mi generación, una guerra en Europa se ha convertido en algo impensado y debemos asegurarnos que siga así. Como jefes de Estado y de gobierno, es nuestra maldita responsabilidad y nuestro trabajo prevenir una escalada en Europa. Una guerra entre estas dos naciones tendría efectos severos para Occidente, en particular para economías importadoras como la nuestra. Si el precio del petróleo se eleva, bienes como los combustibles subirán de precio, contribuyendo al alza en la inflación. Ante un conflicto bélico, un alza del gas, un alza del petróleo, se tiene que pasar acá a Chile como somos, porque nosotros somos importadores netos de ese tipo de productos. Entonces, al final, los importadores los traspasan a precios finales y eso afecta a nuestros bolsillos. Otro que reaccionó a los movimientos entre la potencia euroasiática y la nación europea es el dólar. Este martes tuvo una caída de 1,54% y cerró en 801 pesos. Como lo vimos en la nota, el dólar tuvo una muy fuerte caída este martes, cerró en 800 pesos, baja de 14 en solamente un día. Lo analizamos en el contacto con el estratega de mercados de XTB Latam, Benjamín Castillo, que vemos en pantalla. Benjamín, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros también conversamos el viernes, Benjamín, ahí hablamos de las tasas de interés en Chile y Estados Unidos como factores que están influenciando al dólar, pero no mencionamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque no me acuerdo de cuándo un fenómeno o un capítulo de esa historia había pegado tanto en el precio del dólar como sí ocurrió este martes. Claro, efectivamente, esto se debe a más que nada la reactivación de este tipo de guerra o los mayores conflictos ocurrieron sobre todo el viernes durante la tarde.
Por tanto, de ahí viene la sorpresa. El viernes, casi en el cierre de mercado internacional, empezaron las filtraciones de datos donde la inteligencia norteamericana aseguraba que era muy probable una guerra con Rusia o que era bastante inminente. Esto empezó a preocupar los mercados durante la jornada del día lunes y la del día de hoy, pero afortunadamente hoy día con mejores condiciones que las que vimos durante la jornada de ayer. Ya el mercado está corrigiendo, el dólar también se ha visto afectado en eso, entonces sin duda las condiciones para el día de hoy por lo menos son un poco más favorables. La caída de 14 pesos da a entender que está la situación más tranquila, porque cuando hay situaciones que se están complicando, los inversionistas se van al dólar como un instrumento de refugio. Como acá entonces se está mejorando la situación, el dólar no se ve tanto como un atractivo para invertir. Claro, o sea, en esto tenemos dos factores. El que mencionas tú es primordial, que efectivamente el dólar se usa como refugio, no solamente acá en Chile, sobre todo de forma internacional. ¿Ya? Ese es el primer efecto y también relevante. Pero también aquí hay un segundo efecto, que es que este conflicto en particular podría provocar algún problema con respecto al petróleo. Ya recordemos que Rusia produce casi un 15% del petróleo a nivel mundial, por tanto, de haber cualquier tipo de conflicto, habría menos petróleo disponible y eso haría que el precio del petróleo se disparara. Y en ese escenario posible, que ojo que hasta el momento todavía existe una posibilidad de eso, porque todavía no se ha resuelto algo definitivo, en ese escenario, ¿qué es lo que pasaría? El petróleo estaría más alto, por tanto, habría más inflación, ya que el petróleo es un activo altamente inflacionario, y al haber más inflación, finalmente la Reserva Federal se vería obligada a subir las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, mencionamos un fenómeno que ya es bien conocido, subir las tasas de interés, por tanto se aprecia el dólar, y esto también tiene algún peso. Entonces, en el fondo, también el mercado interpreta que al haber una calma en esto, debería haber un menor valor de petróleo y a su vez habría menos presiones para subir las tasas de interés en el caso de la Reserva Federal. De todas formas, como esta es una historia en constante evolución para uno u otro sentido, la volatilidad de lo que va a mandar de todas maneras en el dólar, en las bolsas, y tú mencionabas también en el petróleo. Sí, efectivamente, nosotros esperamos bastante volatilidad. Ya, si bien es cierto, hoy día Rusia ha dado pasos importantes, poniendo marcha atrás, manifestando la importancia de tener buenas relaciones, como por ejemplo con Alemania, con Europa. En realidad tiene una relación comercial muy importante. El 37% del gas que consume Europa lo produce netamente Rusia. Entonces, la verdad que son buenas noticias las que tenemos hoy por hoy, pero recalcamos que todo este conflicto aún no está cerrado. Ya, lamentablemente, mientras no esté cerrado, probablemente la volatilidad continúe y eso está por verse finalmente, si se logra algún acuerdo, o de lo contrario, muy fácilmente Rusia podría retomar este tipo de conflicto y las tensiones volverían, e incluso tomar medidas a un poquito más al límite, que serían empezar a interpretar algunos tipos de ataques. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el tema no está cerrado. Sin duda son buenas noticias, pero nos interesa mucho también ver cómo continúa este desarrollo, si se logra un acuerdo. Lo primordial sería que llegara a un acuerdo definitivo, ojalá firmado, para que le diera más tranquilidad al mercado. De momento el escenario es bastante positivo, pero puede cambiar durante las próximas sesiones. Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Cambiamos de tema porque este martes partió una etapa muy importante en la Convención Constitucional, que es el estreno del Pleno, los 154 convencionales juntos, votando y también antes discutiendo normas. ¿Cómo es la estructura del debate? Se comienza con la presentación de un informe de máximo 15 minutos por parte de los coordinadores de cada comisión. Luego, cada constituyente tendrá hasta 3 minutos para poder expresarse. Instancia entonces que podría demorar hasta 8 horas si los 154 convencionales deciden usar uso de su palabra. Si es aprobada en general una norma, la discusión en particular del informe será realizada en otra sesión plenaria. Ahora, si no se alcanza quórum de 2/3 y se rechaza la norma en general, volverá a debatirse en la comisión correspondiente. Recordemos que las normas deberán ser aprobadas en general y en particular con 2/3 de los votos, es decir, 103 a favor. Hacemos la pausa, es martes y en Agenda Económica dedicamos la mitad del programa a noticias de empresas en Chile.
Y al regreso les contamos de una posible apertura a bolsa y también del duro momento que está viviendo la industria del turismo de negocios en nuestro país. Ya volvemos. En martes y en Agenda Económica revisamos algunas noticias de empresas en nuestro país. Enex, que opera la marca Shell en Chile, estaría preparando su apertura a la bolsa local tras 2 años en que no hay operaciones de este tipo en Chile. Según publicó Pulso, la colocación de las acciones sería gestionada por los bancos de inversión JP Morgan y BTG. La última operación de este tipo fue realizada en 2019, cuando Cencosud Shopping produjo la mayor apertura en la historia de capitales locales al recaudar 1.054 millones de dólares. Ante esto, se ven buenas proyecciones para la empresa debido a que a septiembre del año pasado, la compañía distribuidora de combustibles, que es filial de Quiñenco, registró una EBITDA de 106.270 millones de pesos, con una ganancia para los controladores de 46.660 millones. Este crecimiento se podría traducir en una buena llegada en la bolsa chilena, por lo que los expertos lo catalogan como una buena noticia. Pensamos que si bien la salida a bolsa de Enex no tendrá un gran impacto en el IPSA, de todas formas es una muy buena noticia tener una buena apertura a bolsa. La última había sido el año 2019 con Cencosud Shopping. En el caso de la elección de los bancos de inversión, tanto de BTG como de JP Morgan, consideramos que se debe a factores de búsqueda de inversionistas principalmente extranjeros, aunque no descartamos que también exista mucho interés a nivel local. Bueno, y la siguiente sería una mala noticia si se concreta. Hay un gremio que estima que en Chile, si siguen aumentando las restricciones debido a los retrocesos de comunas del país del plan paso a paso ante el avance de la variante Omicron, se podrían llegar a perder hasta 300.000 empleos, tanto directos como indirectos. Esa es la proyección que hace la Asociación Nacional de Empresas de Eventos y Turismo de Negocios. Y ahora en Agenda Económica hablamos con su presidenta, Pilar Villacura, a quien vemos en pantalla. Pilar, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por invitarnos. A ver, Pilar, uno podría pensar que estos 300.000 empleos, la sola cifra, llama mucho la atención por la magnitud. Y quiero preguntarle cómo llegan a ese número, para ser bien sinceros, si esto se trata de una proyección real, que puede realmente concretarse y no solo es algo para eventualmente llamar la atención de las autoridades. Lamentablemente no es para llamar la atención de las autoridades, de hecho esa es una cifra bastante inferior a quizás la real. Te quiero recordar que nosotros, lamentablemente, nuestra industria es muy informal, entonces se contrata gente, o sea, esos 300.000 empleos estamos hablando de gente que está contratada, en definitiva, o que estuvo con cesación de empleo, pero también no hemos contabilizado, porque no hemos podido contabilizar, a la gente que contratamos por honorario, o que están en un evento trabajando, ya sea cuidando los autos, ya sea limpiando, ya sea como anfitriona. Esos puestos de trabajo son informales, en definitiva, porque no están bajo contrato. Así que yo creo que la cifra de 300.000 no es una cifra al azar, es una cifra bastante real. También tenemos que pensar que nosotros solamente en eventos corporativos, porque aquí estamos hablando de eventos corporativos y de turismo de reuniones o de negocios, tenemos alrededor de 150.000 eventos anuales. Y el año 2021 solamente logramos hacer un 25 o un 30%. Entonces ya estamos hablando que muchas de esas pymes, MIPYMES, emprendedores que trabajan en nuestra industria, ya han cerrado. O sea, además han cerrado, han quebrado, han tenido que de alguna forma reinventarse, ya sea vendiendo verduras, vendiendo en la feria, ya sea trabajando en transporte. Empresas y emprendedores que han invertido su vida haciendo eventos. Entonces, es una industria, es un número, Nicolás, que no es al azar. Es un número que hemos investigado y, como te digo, solamente estamos hablando de gente que ha estado contratada y no tomando en cuenta aquellos que son informales. Al respecto y sobre el impacto del fenómeno mismo, eso yo puedo dar certeza de que es así, porque nosotros acá en el área de economía de CNN Chile estábamos acostumbrados a
todas las semanas prácticamente tener 2 o 3 eventos físicos cada día de los distintos rubros productivos. Y ahora, como sucedió en pandemia, se pasó a hacer 1/3 de eso, menos quizás, y todos online. Y todos online, prácticamente ninguno presencial. Y yo me atrevería a decir que todavía eso no se ha recuperado, al menos en sensación de los eventos que a nosotros nos convocan. Se habrá llegado a 1/10 o menos de los que habían antes, porque todavía la mayoría son online, algunos con suerte son una parte presencial y otra parte online. Entonces yo doy fe de que este tipo de eventos con los cuales ustedes son parte de ese gremio, efectivamente no se ha recuperado. Usted dice el 25%, por lo menos yo por sensación pensaba que mucho menos. O sea, la verdad que por eso es que de repente si nosotros decimos menos, Nicolás, dicen, están mintiendo, están llorando. Pero te aseguro que puede ser menos. Hay empresas que no han trabajado, o sea, que han tenido facturación cero, ¿te das cuenta? Entonces, no es mentira lo que estamos hablando. Muchas empresas han optado por los eventos virtuales. En los eventos virtuales lo pueden hacer por Zoom. O sea, lo pueden hacer por meeting. No necesitan una empresa detrás. Nosotros representamos a productores de eventos, productores técnicos. Hablando de productores técnicos, iluminación, audiovisual, pantalla, circuito cerrado. O sea, es un sinfín. Generadores, Pilar, baños. Es impresionante. Actualmente, obviamente ahora estamos en vacaciones, no hay muchos de estos eventos, pero ya ha llegado a marzo, abril. ¿Se han hecho nuevas peticiones para volver a hacer eventos presenciales? Y quisiera preguntarte, actualmente los aforos, ¿cuáles son y cuáles son las restricciones que podrían venir si hay restricciones en el plan paso a paso? O sea, lamentablemente ahora, ponte tú, hablemos de Ecuasur, que se hace el 2 y el 4 de marzo en Puerto Montt. Está en fase 2, no lo podrían realizar. Lo podrían realizar con un aforo muy pequeño. En estos momentos se me fue la cifra, pero ponte tú un evento corporativo en fase 2 no lo podemos realizar a no ser de que sea en espacio abierto hasta 50 personas. O sea, tú comprenderás que 50 personas nadie va a querer hacer nada. Las ferias tienen algún tipo de beneficio porque pueden homologar a lo que es un mall. Me acordé del número. Es una persona cada 10 metros en una feria. Una feria, Acuasur es la feria más grande de acuicultura, ¿te das cuenta? O sea, una persona cada 10 metros es imposible hacerla. Es imposible. Va a pasar lo mismo que pasó con Expomin, ¿te das cuenta? Entonces, además, con todas las restricciones que tenemos para que los extranjeros ingresen a Chile, o sea, realmente, Nicolás, nosotros nos sentimos como conejillos de India. Esa es la verdad. Nosotros creemos que en algún momento dado dijeron, bueno, a ver, tenemos que dejar funcionando los supermercados, tenemos que dejar funcionando los malls, tenemos que dejar funcionando los restaurantes. ¿A quiénes restringimos? La oficina, obvio. ¿A quiénes restringimos? Los eventos. ¿Sienten al respecto que, como esto, claro, uno podría decir, eso no una actividad esencial para la vida de las personas? Claro, pasa un poco como el turismo. En este caso ustedes son además turismo de negocio. Entonces, ¿creen ustedes que están pagando las consecuencias de eso mismo, de que al no ser una actividad esencial para vivir, no les están dando las facilidades que sí se les da a otros rubros que tú mismo mencionaste recién, Pilar? Mi,ra, yo creo que depende de la arista que tú la mires y de la forma que tú la mires. Yo creo que los eventos sí son esenciales para las empresas, porque nosotros no solamente estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de que entregamos en nuestros eventos conocimiento, hacemos lanzamientos de productos, hacemos reuniones empresariales de conectividad, ruedas de negocio. O sea, integramos a la gente. Los eventos no son solamente una mirada y mirarlo desde el lado del entretenimiento. No, los eventos van más allá, la verdad. Y la palabra eventos en sí a lo mejor suena como entretenimiento, suena como fiesta, pero no. Las reuniones
son esenciales en una empresa. En eso Entonces, Pilar, yo te encuentro sí, yo te encuentro toda la razón. A mí generalmente me gusta asistir a distintos eventos porque ahí uno tiene un feedback distinto, habla con actores de las distintas industrias que no siempre habla por teléfono, entonces yo apoyo totalmente que se realicen. Ahora, otra cosa también. Y quiero preguntarte lo que opinan los clientes de que realizaban antes estos eventos presenciales. ¿La intención de ellos es volver a ellos o puede ser que se hayan dado cuenta que pueden llegar a sus potenciales clientes de manera online y ya quizás no tengan la necesidad que tenían antes de juntarlos en un espacio presencial? Mira, yo creo que las tecnologías siempre son buenas. Yo creo que el realizar eventos híbridos te permite captar a otras personas, a otros participantes, no necesariamente de Chile, sino que del extranjero. O imaginémonos gente que no puede viajar por cualquier condición. Yo creo que de hoy en más, los eventos híbridos van a ser lo que lo va a llevar. El punto es que si tú puedes, o sea, en otros países hay eventos híbridos con gente presencial, más de 1000 personas presencial, porque se han resguardado, porque han seguido todos los protocolos, porque eso se puede hacer. Nosotros como industria, quiero contarte, Nicolás, y yo creo que tú ya lo sabes si has participado en nuestros eventos, tenemos trazabilidad. Nosotros, desde antes de la pandemia, nosotros registrábamos a la gente. O sea, sabíamos perfectamente quiénes estaban en nuestros eventos, o sea, y además dónde se sentaban. Entonces, es súper fácil para nosotros hacer trazabilidad. Lo que no pasa en un mall, lo que no pasa en un centro, en otro tipo de comercios, en definitiva, o industria. Nosotros, de hecho, podríamos enseñarle a esa industria cómo hacerlo, porque lo llevamos haciendo de toda la vida. Como industria, además, nosotros siempre hemos usado prevencionistas de riesgo, hemos usado protocolos. O sea, para nosotros no es difícil implementar protocolos. Te puedo comentar que nosotros, cuando nos dimos cuenta que íbamos a pasar a pandemia, empezamos a hacer protocolos para poder trabajar, porque intuimos que nosotros íbamos a parar, porque te recuerdo que nosotros paramos el 19 de octubre, nosotros paramos en octubre para el estallido. Nosotros ahí dejamos de trabajar realmente, y pensamos que en marzo íbamos a poder retomar, y no pudimos retomar porque vino la pandemia. Entonces, la verdad, Nicolás, yo creo que como industria tenemos mucho que aportar. Y si tú me preguntas, me voy a anticipar, ¿qué queremos del próximo gobierno? ¿Qué queremos de las próximas autoridades? Y por eso hemos elevado la solicitud tanto al presidente electo, Boric, como al ministro de Economía y a la ministra de Salud, electas o designadas. Queremos conversar con ellos. Queremos que nos sienten en la mesa a poder de alguna forma definir cómo va a empezar a trabajar nuestra industria. ¿De qué manera vamos a lograr tener protocolos normales, lógicos? O sea, a nosotros nos dicen, ustedes no pueden trabajar porque ustedes contagian. Tú mismo me estás diciendo que nosotros hemos hecho nada de eventos. ¿Cómo vamos a contagiar si no hemos hecho nada? No nos pueden decir, oye, ustedes llevan 100 contagiados, 200 contagiados, porque no tienen cómo verlo si nosotros no hemos trabajado. Pilar Villacura, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo de Negocios, gracias por estar en Agenda Económica, por contarnos la realidad de la industria y, por supuesto, si hay una industria que está en problema en estos momentos, la idea es que avancemos para que puedan volver nuevamente a recuperar los puestos de trabajo y puedan volver a las actividades con todos los cambios que haya que hacer, con todas las actualizaciones, por supuesto. La idea es que, por supuesto, ninguna industria del país siga pasando problemas por las restricciones del coronavirus. Pilar, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por invitarme. De esta forma terminamos la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.